Gloria a Jesús. Amados hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana, a los amigos que nos ven a través de las redes sociales, de la internet, que el Señor le bendiga de manera especial. Esta es la Iglesia Evangélica Unida, Congregación La Rambla en Ponce, Puerto Rico, que hoy tenemos un programa grabado para bendecir al pueblo de Dios en el día domingo. Aleluya. En estos momentos, mi nombre es Frances Vázquez, quien, ¿verdad? Tengo el privilegio en esta mañana de llevar esa poderosa palabra de parte del Dios Santísimo a cada uno de los hogares, ¿verdad?, que nos reciban en esta mañana, y por lo que le adelantamos que le damos las gracias por recibirnos en sus hogares en esta hora. Y oramos, bendito Jesús, amado Dios y Padre Celestial. Damos gracias a ti, Señor, en esta hermosa mañana, Jehová, por el privilegio que nos das de llevar tu santa palabra. Palabra de vida, palabra de salud, palabra que no torna tras vacía, Señor. Y como tú, Padre Santo, bien dices en ella, no permitas que torna tras vacía. Permite, Jehová, que el corazón y la mente de los que hoy, Jehová de los ejércitos, y en muchos lugares, en diferentes tiempos y épocas, Señor, nos puedan escuchar. Reciban, Padre Santo, Jehová, el poderoso mensaje de tu palabra, Señor, y pueda causar, Jehová, transformación, Señor, y sanidad para sus vidas. Te pedimos, Jehová, que todo lo que aquí se hable sea en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que tú, Padre Santo, tomes total control y dominio de mis notas, Señor, porque lo que el Espíritu diga, eso se hará, Señor. Permite que el fuego de la presencia de tu Espíritu llegue, Jehová, a los hogares de mis hermanos, y que allí, Jehová, donde estén reunidos, Señor, la gracia, el poder de tu Espíritu Santo, Jehová, oh Dios del cielo, los toque, Señor, y les haga sentir tu presencia, Señor, y que se gocen conjunto conmigo de este mensaje. Todo te lo pedimos y damos la gloria y el honor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Jesús. En esta hermosa mañana les quiero compartir un mensaje al que le puse como tema: nunca nos fiemos en nuestro corazón. Repito, nunca nos fiemos de nuestro corazón. Y recordaba yo cuando éramos pequeños que siempre acostumbrábamos a caminar al ladito de nuestros papás y le dábamos la mano a mami, a papi. Y sobre todo cuando pasábamos por áreas que eran peligrosas, que nos podían provocar miedo, a lo mejor algún perro bravo, algún área, un risco que nos daba inseguridad, siempre acostumbrábamos a cobijarnos en el cuerpo de nuestros padres y nos agarrábamos fuertemente a ellos. Nos sentíamos seguros en los brazos de nuestra mamá y de nuestro papá. Y en esta mañana yo les quiero compartir una historia del rey Ezequías. Hoy les invito a estudiar junto conmigo este siervo del Señor. Y su historia se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulos del 18 al 20, porque obviamente por el corto tiempo no podemos hacer toda la historia, pero los invito a que la estudien en su casa. Segunda de Reyes, capítulo del 18 al 20, Segunda de Crónicas, capítulos del 29 al 32, y también Isaías nos narra la historia del rey Ezequías. En el capítulo 37 del 21 en adelante y el capítulo 38 y 39. Así que hay mucho para leer del rey Ezequías. Y aquí vemos un rey que se agarró de la mano del verdadero Dios, del Todopoderoso. Así como nosotros cuando éramos pequeños procurábamos cobijarnos en las manos de nuestros padres, de nuestra mamá, de nuestro papá, y nos sentíamos seguros, así Ezequías se agarró de la mano del Señor. Utilizaremos como base varios textos que se encuentran en los capítulos de
Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Dice en Segunda de Reyes 18:3 la palabra del Señor que el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y en el versículo 5 y 6 de ese mismo capítulo establece que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Para los que no han venido desde pequeño a las escuelas dominicales, ¿verdad? Y desconocen un poco la historia de Israel, hubo un tiempo en la historia de Israel donde fueron gobernados por reyes, o sea, hubo un sistema monárquico. Y esto se puede observar a través de la Biblia en los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Esos libros se encuentran en el Antiguo Testamento, al igual que también los profetas en el Antiguo Testamento narran el tiempo de la monarquía en Israel y su decadencia. En el reino del sur, conocido como el reino de Judá, provenían los reyes de la descendencia o de la casa de David. Y nosotros sabemos que David fue el segundo rey en Israel entero y que Jehová lo consideraba que David era conforme a su corazón. Bendito Jesús. Lamentablemente la gran mayoría de esa descendencia de David no amó a Dios como lo hizo él. Ni hablar del reino del norte, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre los reyes del reino del sur, del reino de Judá, como les indicara. Y estos reyes no agradaron a Dios y se pervirtieron sirviéndole a otros dioses de las naciones a su alrededor, quemando y pasando a sus hijos por fuego y haciendo toda clase de abominaciones delante del Dios Todopoderoso. De hecho, el rey Acaz, padre de Ezequías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiere decir que Ezequías no contó con un padre bueno, no contó con un buen ejemplo para buscar, servir y honrar al Dios verdadero con un corazón puro. Sin embargo, la historia establece que Ezequías decidió en su corazón hacer lo contrario a su padre y propuso entregar su vida al verdadero Dios, a Yahvé, Jehová Dios de los ejércitos. Con este ejemplo de Ezequías, vemos que se puede derrumbar el argumento en el que muchas personas se basan para justificar sus acciones malas y su vida pecaminosa. Pues a pesar de que una de las influencias más fuertes, como lo es la figura paterna en Ezequías, el hecho de no haber sido un buen ejemplo, Ezequías sí buscó a Jehová con todo su corazón, al contrario de lo que le enseñó su padre. Además, en el tiempo de Ezequías tuvo la gran bendición de contar con uno de los grandes profetas de Dios, como lo fue el profeta Isaías. Aunque su padre Acaz también tuvo la oportunidad, pero lamentablemente la desaprovechó. Pero Ezequías mostró su sabiduría al considerarlo como su asesor espiritual. Y esto, hermano y amigo que nos escucha, es la importancia de que nosotros nos rodeemos con gente que dé fruto dentro y fuera del templo, dentro y fuera de la casa del Señor. El hermano que no solo conoce la palabra de Dios, sino que la vive. Alguien dijo que un amigo de Dios es un amigo mío. Y eso debe ser nuestra forma de ver. Cuando veamos un siervo del Señor pegadito al Señor y que en todos sus caminos demuestra en las diferentes circunstancias y épocas de su vida que ama al Señor con todo su corazón y que ama a su prójimo, ¿verdad? Debe ser un buen ejemplo para nosotros, bendito Jesús, porque definitivamente nos ayudará en nuestro proceso de crecimiento en Cristo Jesús. Y voy a mencionar de pasadita varias reformas o acciones que Ezequías
hizo y que entiendo necesaria resaltar. En el primer año de su reinado, dice que en el primer mes, Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Fíjese que las puertas del templo que había hecho Salomón, dirigido por el Padre Celestial con esas instrucciones maravillosas, estaban cerradas y rotas, porque dice que si Ezequías tuvo que reparar las puertas era porque estaban rotas. Y eso tiene un triste significado. Y es que el corazón de este pueblo de Judá, bendito Jesús, y de Benjamín, estaba alejado, cerrado al Santísimo Padre. Sus puertas dañadas, no podían entrar. ¿Cuánto tiempo hacía que no entraban allí para rendir loor al Eterno? Para buscarle de todo corazón, procurando así cumplir con sus ordenanzas y humillarse ante Él. La condición deplorable de la estructura de este templo era un reflejo de la condición espiritual y la cero existencia de una relación íntima del pueblo hacia el Dios verdadero. Y hoy nosotros podemos tener las puertas de los templos cerradas, de los templos físicos, pero aquí lo más importante es que el templo de tu corazón, las puertas de tu corazón estén abiertas para el Dios de los cielos, estén reparadas conforme a como Dios establece en su palabra para servirle solo a Él, bendito Jesús. Dice la Biblia que Ezequías quitó los lugares altos, donde lo que se hacía era adorar a todo menos al Dios verdadero, bendito Jesús. Quebró imágenes, cortó los símbolos dedicados a otros dioses, o sea, falsos dioses, ídolos. Tristemente muchos de estos altares fueron levantados por el padre de Ezequías, por el rey Acaz, incluso por muchos de sus antepasados. Hasta la serpiente que Dios le dijo a Moisés que hiciera con un propósito en particular, se había convertido en razón para que el pueblo cayera, porque lo había considerado un ídolo. Por varios siglos, en vez de servir como un recuerdo de cómo la poderosa mano de Jehová se había manifestado en el desierto, pasó a ser un ídolo más para el pueblo que lo adoraba. Pero dice la Biblia que el rey Ezequías también lo hizo pedazos. Ezequías restauró la adoración a Jehová, Dios de los ejércitos, tal como Dios lo había ordenado a Moisés. Porque esto es bien importante, amado hermano y amigo que nos escuchas. Dios dejó unos estatutos, Dios dejó unas ordenanzas, Dios dejó unos mandamientos a través de su santa palabra, la Biblia, la que hoy quieren sacar, la que hoy han sacado del gobierno, la que hoy han sacado de las escuelas, las que hoy han sacado muchas familias de sus casas, cuando antes en cada familia y en cada hogar, por lo menos independientemente de si le servían al Señor o no, tenían una Biblia en su casa y hoy le tiran, y si fuera por mucha gente famosa y pudiente, exterminarían todas las Biblias. Y de hecho hay muchos países que hoy la Biblia está prohibida, porque ella establece una forma de adorar al Señor que no nos permite doblarnos las rodillas ante hombre alguno, que no permite que le hagamos daño a nuestro prójimo, que cuando hay pecado en la casa nos manda a llamar al pecado pecado y a no congraciarnos con el más fuerte, con el hombre adinerado, para hacer usura, para calumniar a alguien o para hacer daño. Porque la verdad es verdad y a través de la Biblia nosotros vemos las verdades de Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Se restablece el servicio en la casa de Jehová. Convoca a los sacerdotes y levitas para que se vayan a purificar. Quiere decir que andaban sucios, que no estaban limpios ante la presencia del Señor. Y les dice que saquen la inmundicia del santuario para que ejerzan el llamado que Dios le había dado desde los tiempos de Moisés.
organiza y celebra las fiestas solemnes, entre ellas la que se narra en Crónicas, la Pascua y los panes sin levadura, establecidas por Yahvé. Dice según segunda de Crónicas 35, desde mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Al modo que está escrito, porque aquí el que manda es Jehová, Dios de los ejércitos. Ni tú ni yo, ni el pastor X, ni el líder tal, ni la persona tal, ni el profeta tal, ni el apóstol tal. Aquí el que manda es Jehová, Dios de los ejércitos. Y si Él dice es así, así nosotros lo tenemos que hacer. Porque de esta manera es que nosotros tenemos que entender y reconocer la soberanía de Dios por encima de cualquier cosa que nosotros creamos o que nosotros querramos, bendito Dios. Y Ezequías hizo las cosas como estaban escritas. Ezequías incluye a las 10 tribus de Israel, el reino del norte, para que participaran junto con ellos, y les hace una invitación para que se vuelvan a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, diciéndoles que Jehová se volverá al remanente que había quedado de la mano de los reyes de Asiria. Fíjese que Ezequías está bien claro en que lo único que podía salvar al pueblo en esos momentos era humillarse ante Dios, era volverse a Dios de todo su corazón, y podrían ver los beneficios de esta decisión. Vuélvanse a Jehová, decía Ezequías, y Él se volverá a ustedes. Bendito Jesús. Y no lo tengo en mis notas, pero quiero decirle que parte del pueblo de Israel se burlaba. Como se burlan hoy mucha gente cuando nosotros le estamos diciendo vuélvete a Dios. Cristo viene. Cristo quiere un pueblo limpio. Cristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ven a mí, yo te sano, yo te salvo, yo te restauro, yo te amo. Si ese esposo no te ama, si ese hijo es ingrato, yo soy el que te amo. Yo di mi vida por ti, aunque te hayan rechazado, aunque la gente te esté dando de codo, Dios te ama y extiende sus manos a ti. Pero igual que en ese tiempo, siempre están los burladores, siempre están los incrédulos, siempre están los que hacen mofa de la palabra de Dios. Pero siempre hay quien en su corazón tiene una verdadera sensibilidad. Y dice que Manasés, que de la tribu de Manasés, que de la tribu de Zabulón, que de la tribu de Efraín, fue gente allí a celebrar junto con Ezequías la gloria de Jehová, aleluya. Bendito Jesús. También sucedió, y esta historia la conocemos mucho, cuando el ejército y el rey de Asiria sitiaron a Judá para conquistarla. El rey Ezequías, en medio de esa crisis nacional, qué bueno tener un líder espiritual como ese, que reconozca que en medio de la crisis a quien tiene que buscar, porque reconoce sus limitaciones, es al Dios de los ejércitos, aleluya, al Dios de los escuadrones, y puso su confianza en Él. Se humilló junto con el profeta, sus príncipes, todo el mundo delante de la presencia del Señor, no importando la atmósfera negativa, no importando lo que veía a su alrededor mientras caían en otras naciones a espada por causa de Asiria. Ellos dijeron, bueno, el Dios de ellos no es el Dios de nosotros. El Dios de ellos no es el Dios de nosotros. Por eso es que los han vencido. Pero nosotros vamos a ir al único Dios verdadero. Bendito Jesús. Haz un acto de humillación y reconoce que que el Dios Todopoderoso tiene la solución. Aún así, hermano, y quiero aclararte, si Dios decidiera, si Dios permitiera que pasáramos por el valle de sombra y de muerte, algo tienes que tener en claro, y es que Él no te dejará solo. Dios no nos dejará solo y nos sostendrá de la mano. Definitivamente Ezequías fue un rey fiel a Dios. Por lo tanto, Dios premió su felicidad. Y aparte de muchos logros estructurales y conquistas,
Como resultado de la disposición de Ezequías a buscar a Dios con todo su corazón, Dios le recompensó, le prosperó, lo protegió. Y la Biblia establece que a donde quiera que Ezequías iba, Dios estaba con él y le prosperaba. Y aquí no es decir, voy para aquí, que voy a hacer tal cosa y no encomendarme a Dios. Dios lo prosperaba porque Ezequías estaba conectado con Dios. Dios lo prosperaba porque yo estoy segura que antes de mover un pie fuera del palacio le consultaba al Señor. Dios lo respaldaba porque yo estoy segura que antes de tomar una decisión para ir a conquistar o para guerrear ante algo, para hacer alguna decisión, se ponía bajo la cubierta de las alas de Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Pero ocurre algo en la vida de Ezequías luego de que enferma de muerte. Tanto así que Isaías le dice a Ezequías de parte de Dios que ordena tu casa porque de cierto morirás. La reacción de Ezequías cuando escucha, ¿verdad?, que su enfermedad era para muerte, es que comienza a clamar y llora intensamente, dice la Biblia. Por esto, antes de que Isaías terminara de salir de la casa, Dios le da una palabra y Isaías tiene que regresar. Y le dice que Dios le regala 15 años de vida adicional. Hermano, 15 años de vida adicional. Y no eran 15 años de vida en enfermedad, 15 años en salud, y Dios iba a proteger, iba a continuar protegiendo a Judá y a Ezequías. Pero son precisamente en esos 15 años que el corazón de Ezequías revela, genera o aflora sentimientos no agradables a Dios. Dice la Biblia que Ezequías recibió la visita de los representantes del rey de Babilonia. Luego de su recuperación milagrosa, primero habían visto cómo de una forma sobrenatural el Dios de Ezequías había aniquilado 185,000 soldados del rey de Asiria, y esa fue la primera de los primeros indicios de la derrota de Asiria, que era un reino que llevaba por 2 siglos dominando todo ese territorio, todo lo que eran esos reinos y esas naciones. Y esa fue la primera caída de Asiria. Venía entonces Babilonia a levantarse. Y entonces visitaron al rey Ezequías porque no solo se había ganado el favor de las naciones y la admiración de las naciones porque su Dios había logrado aniquilar a 185,000 soldados y había logrado aniquilar a Sennacherib, que había subyugado a muchas naciones, sino que también a punto de morirse, Dios los sana. Entonces ellos, ¿verdad?, maravillados de la forma milagrosa, van a visitar a Ezequías. Y la necedad de Ezequías llegó a tal grado que se puso tan lucido, tan contento, yo diría que tan engreidito, que se puso a enseñarle todo cuanto poseía, tanto en el palacio como en el templo de Jehová y en todos sus dominios. Dice la palabra que nada dejó que no le enseñara a estos visitantes. Aquí podemos observar que en su corazón estaba aflorando la vanidad, el orgullo, el materialismo y hasta la soberbia. Y hay un proverbio que dice que el principio de la caída es la soberbia. O sea, usted siembra soberbia en su corazón y lo próximo que viene es que se escocota. Bendito Jesús. No olvidemos que estos representantes, que parece que Ezequías lo olvidó, eran otros reinos que estaban en constante guerra y en competencia por quién era el más poderoso y quién podía subyugar al otro. Desde que el mundo es mundo, la historia se repite. El hombre siempre trata, el hombre fuerte, de subyugar al más débil y de mostrar su poderío y de adueñarse
de una forma negativa, bendito Jesús. Y Babilonia era un reino fuerte que le estaba dando trabajo a Asiria y eventualmente se liberó de Asiria y además la subyugó, porque después de Asiria el próximo reino fue Babilonia. Ezequías se olvidó por completo de reconocer y contar los portentos de Dios y de testificarle a esa gente lo que Dios había hecho con él, cómo lo había sanado milagrosamente, cómo le había extendido la vida, cómo lo que tenía se lo había dado el Dios de los ejércitos y que fue por gracia. Con esta acción poco juiciosa, poco sabia y arrogante por parte de Ezequías, puso en bandeja de plata, como dicen por ahí, el reino de Judá, todo lo que Dios le había regalado, no solo a él, sino a sus generaciones pasadas, en las manos del enemigo. Bendito Jesús. Dice en 2 de Crónicas capítulo 32, 24 al 26, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. En el versículo 31, el escritor de Crónicas deja en claro que Dios sabía lo que estaba emergiendo en el corazón de Ezequías. Hermano y amigo que nos escucha, Dios lo sabe todo. Dice la Biblia en Corintios que Dios no puede ser burlado. Muchas veces nosotros tratamos de acallar la conciencia y hasta nos autoconvencemos de que estamos bien, aun cuando estamos mal. Pero a Dios no se le puede engañar. Y Dios permitió que Ezequías pasara por este proceso para que se percatara que había descuidado su corazón. El corazón que le había dado a Dios, el corazón que había separado para que solo estuviera ante la presencia del Señor, llenito de su Santo Espíritu. Si no hubiera sido de esta manera o no hubiese pasado por esta situación, Ezequías jamás hubiera podido reconocer que su corazón se estaba enalteciendo, que su corazón se estaba autoconfiando en su propia fuerza y prudencia y que estaba dejando de lado a Dios. Ezequías tuvo que haber descuidado su relación con Dios Todopoderoso para que en su corazón se lograran brotar todas estas obras de la carne y salieran a flote a tal punto de que Dios se molestara con él. Dice, mas en lo referente a los mensajeros, en el versículo 31 de Crónicas, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y aquí no es que Dios lo estaba tentando. Dios permitió que sucedieran las cosas para que Ezequías se pudiera dar cuenta de la condición de su corazón, para que aflorara lo que estaba albergando en su corazón hacía tiempo y que a lo mejor no se estaba dando cuenta porque probablemente él seguía con los rituales y él seguía adorando en el templo y él entendía y sabía que tenía temor de Dios y eso estaba bien. Pero cuando tú dejas que el corazón se vaya dañando, si tú no lo atiendes a tiempo, se enferma y si no le das la medicina, se aniquila, se muere, se para. Bendito Jesús. Un rey que caminó con Dios y experimentó no solo su respaldo en todas las gestiones que realizaba, vio su protección cuando el enemigo se levantó contra él, su bendición, la prosperidad en gran manera, recibe la sanidad divina en su propio cuerpo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué le pasó? ¿También qué iba? Al rey Ezequías, hermano, le ocurrió lo mismo que nos puede ocurrir y que nos puede estar ocurriendo ahora mismo a cada uno de nosotros como seres humanos, seres imperfectos.
En medio de los afanes del día a día, incluso de las mismas bendiciones que Dios nos da, poco a poco descuidamos nuestra intimidad con Dios. La mayoría de las veces no nos percatamos de lo que está sucediendo. No vemos venir el peligro inminente. A nosotros, los que decimos que amamos a Jehová y deseamos genuinamente servirle de corazón, al igual que el rey Ezequías, hoy Dios nos dice una vez más en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es que la Biblia, cuando se refiere al corazón del ser humano, deja bien claro que es engañoso, es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 al 10. Y nos sigue diciendo la Biblia claramente que el que confía en su propio corazón es necio, en Proverbios 28, 26. Amado amigo y hermano que me escuchas en esta mañana hermosa, en toda la historia de la humanidad queda demostrado vez tras vez, bendito Jesús, nuestra fragilidad, que somos totalmente vulnerables como humanos, con la facilidad que podemos meter la pata, como dicen en la calle, sobre todo cuando asumimos una postura de soberbia y creemos que ya lo sabemos todo y que no tenemos que aprender nada más. Bendito Dios, cuando olvidamos reconocerlo en todos nuestros caminos, pues en Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El hacer las cosas a nuestra manera es una actitud de soberbia y no pasará mucho tiempo en que veamos los resultados desastrosos. Y ya lo estamos viendo. El mundo que nos rodea hace las cosas a su manera, hace las cosas como bien le parezca, como le venga en gana, como dicen allí. ¿Y qué vemos? Cuando vamos y nos ponemos a andar lejos de la voluntad perfecta de Dios, guerras, contiendas, trampas, traición, pandemias, daños irreparables a la naturaleza, abortos, le cortan el derecho a la vida de los niños que nacen, inestabilidad emocional, gente que quiere ser gato, que quiere ser pájaro, que quiere ser otra cosa, van en contra del diseño que Dios planificó para cada uno de ellos y se les aplaude y sigue la lista. Cosechamos lo que sembramos por varias razones, porque no sabemos amar a Dios con un corazón sincero y recto. Nuestra postura ante Él siempre debe ser de rodillas, humillados ante Él siempre. Somos sencillamente inmerecedores de su perdón, de su gracia y de su sacrificio en la cruz. Y entiéndalo de una vez, amado amigo y hermano que nos escuche. Por más obras que haga, jamás, por mejor que se porte, jamás, por más que lo predique, nunca podremos pagar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo tenemos que entender de una buena vez. No es por obras, no es por portarme bien, no es por ir de acuerdo a lo que la sociedad pone como parámetro de portarse bien y de ser un buen ciudadano de la sociedad. Es Cristo Jesús. Nosotros éramos malos, nosotros somos malos, pero Dios, aún en medio de nuestra maldad, aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de nuestra condición, nos amó. Dice la Biblia que nos amó primero. O sea que tú no lo amaste primero a Él. Dios te amó primero a ti. Yo no lo amé primero a Él. Dios me amó primero a mí. Aleluya.
Por eso es que debo tener constante agradecimiento a Él. Y ese es el resultado de por qué yo me separo para Él. Tú te separas para Él. Y decides vivir una vida agradable a Él. Porque lo amas. Porque quieres agradarle. Hoy Dios nos quiere apercibir. En estos últimos años, curiosamente, la filosofía que se nos está vendiendo desde pequeñito a los niños es que el ser humano es como un semidios. El bombardeo va por todos lados. Redes sociales, televisión, películas. Y aquí hago un alto y digo, tengan cuidado. Pídale al Señor de los cielos el don de discernimiento. Cuando tengan y pongan Netflix en su casa y Disney. Tengan cuidado cuando plantan a sus hijos frente al televisor y le entregan una tableta con juegos de video violentos. Bendito Jesús, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Las series, las canciones. Mire los artículos decorativos. Todos están diciendo frases como creo en mí, yo voy a mí. Todo lo que te propongas lo vas a lograr. Confía en ti. No hay imposibles para mí. Haz lo que sienta tu corazón. No te reprimas. Aún la cuestión del empoderamiento, una palabra que lleva tiempo de moda y que se usa en servicios cristianos, en charlas motivacionales, resultan un tanto peligrosas si eliminamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestra ecuación, de nuestras vidas. Y es que nosotros no podemos sacar a Dios de nuestras vidas. Es imposible sacar a Dios de la ecuación y tener éxito. Y no solamente éxito aquí en la tierra, sino por la eternidad, bendito Jesús. Sin embargo, para cuidar nuestro corazón tenemos que estar conscientes de que somos seres finitos, de que estamos débiles y por eso tenemos que, como el niño pequeño, agarrarnos del papá y de la mamá, porque ahí vamos a estar seguros. Bendito Jesús, agarrados del Padre amoroso. En Hebreos 10:22 nos ordena a purificar los corazones de mala conciencia. El mismo Jesús dijo en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso cuando venimos a los pies de Jesús, es necesario que constantemente nutramos nuestra alma con la palabra que es pan y vida. No es Netflix, no son las series de televisión, no es la música de reggaetón cantándote otra cosa que no te nutre o cualquier otro tipo de música con mensajes que no te nutren como cristiano. No son las noticias de ABC y CNN, ni los juegos que patrocinan violencia y muerte. Apercibámonos, hermanos. Dios nos da un tiempo precioso en nuestro hogar hoy, porque el mañana solo Dios lo conoce y por eso decía que fortalezcamos nuestra vida espiritual y como sacerdotes del hogar que también fortalezcamos la vida espiritual de nuestros hijos, nuestros lazos familiares y que aprendamos a valorar el congregarnos como familia de la fe. Porque cuando no lo tienes, entonces te hace falta y te das cuenta lo importante que es congregarse y adorar juntos en armonía. Porque dice la palabra que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hoy Dios nos detiene y nos llama a evaluar nuestros corazones. Que usemos la palabra de Dios que es como un espejo para que nos revele lo que está mal dentro de nosotros. Como un martillo que hace pedazos la piedra, bendito Jesús, para que haga pedazos cualquiera cosa que en nuestro corazón se esté cimentando, que no sea conforme al corazón de Dios. Escuche bien, hermano, y estoy terminando ya. Cuando Ezequías fue confrontado por Isaías, a diferencia de otros reyes, Isaías entendió, aceptó, reconoció su condición, reconoció su pecado y se arrepintió. Y el pueblo dice que también se arrepintió, porque cuando la cabeza está bien, ¿verdad?
el pueblo recibe los beneficios. Dios perdonó a Ezequías y los juicios no llegaron durante el tiempo de su reinado. Hoy tenemos ese mismo Padre amoroso aquí entre nosotros. Un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios misericordioso ante nosotros. Esta vez a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y quiere que sepa que nos ama y está dispuesto a perdonarnos y tiene la disposición de purificarnos. Vuelve a agarrar la mano del Santo de Israel. Pero esta vez, amado amigo, si te la agarras, no la sueltes. Y hermano, si la has soltado en algún momento, vuelve a agarrársela y no la sueltes. Concluyo con este versículo bíblico en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y quiero compartir el Salmo 51:10 como una oración. Y Javier puede ir poniendo la música para terminar, bajita, ¿verdad? De fondo. Bendito Dios. El Salmo 51 es un salmo de humillación, donde se reconoce, bendito Jesús, la condición de David. David la reconoce. Y en su momento David no había entendido lo que había hecho, pero cuando fue confrontado, también se humilló. Y esa es la diferencia entre un corazón incrédulo y soberbio y un corazón humilde. De nuestra rebelión a obediencia, pero uno reconoce, regresamos a ti, a tu corazón. Pero a otros Dios le da la oportunidad de esta mañana nos volvemos a ti y de perdonarlo. Dice el Salmo 51, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Jesús. Cumple aquí Oramos. tus Te invito a que propósitos, amado Dios, guíanos a tu la voluntad. gracia, Señor, por tu santa presencia, por tu Espíritu divino, por tu gran misericordia. Porque hoy, Padre Celestial, nosotros podemos, Padre Celestial, entender que no somos nada sin ti. Que como Moisés, Señor, tenemos que decir, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Gracias, Padre Santo, porque en nuestro corazón estamos comprendiendo, Señor, los frágiles que somos. Y te estamos buscando, Jehová, cada vez más. Porque tú nos llamas, Señor, a santificarnos más, Padre Santo, más y más, ya que el día, Padre Santo, Jehová, se acerca, en que tú, Jehová, oh Dios del cielo, vendrás a buscar una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Ayúdanos, Padre Santo, en esta mañana, a que nuestros corazones sean limpios de mala conciencia. Aquel, Padre Santo, Jehová, aquello que está en lo profundo de nuestro corazón, que todavía, Padre Santo, tú tienes que limpiar. Límpialo, Señor. Límpialo, Señor, tú tienes la autoridad. Nos volvemos a ti. Y te pedimos perdón por nuestros muchos pecados. Te pedimos perdón por nuestras fallas. Te pedimos perdón, Padre Santo, por lo débiles que somos, Jehová. Cuando, Padre Santo, nos llamas a leer la Biblia y queremos dormir. Cuando nos mandas a orar y queremos seguir viendo algo en la televisión. Cuando nos dices, ve y congrégate que tengo palabra, y decimos, no, estoy cansada y me quedo hablando con el vecino. Oh Dios Todopoderoso, en estos momentos clamamos a ti, te pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor Jesús, nos lleves, Padre Santo, Jehová, a vernos en el espejo de la palabra, para darnos cuenta de lo imperfecto que somos y lo mal que hemos hecho, Señor, y nos arrepintamos de todo nuestro corazón, para que podamos ver días buenos, Jehová de los ejércitos, sobre Puerto Rico, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, que tu palabra fluya en nuestra vida, Señor, para que cuando, Padre Santo, Jehová,
Haya, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, una respuesta, oh Jehová del hombre y de la mujer, de darte la espalda a ti. Nosotros como Isaías nos levantemos y digamos: eso está mal, vuélvete a Jehová. Y como Ezequías invitemos a todos al arrepentimiento. Oh Jehová, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú sigas fluyendo esa palabra en los hogares, en las casas, en los apartamentos, en la calle, en las plazas. Porque tú, Jehová, Dios del cielo, no eres un Dios que te encierras en cuatro paredes. Oh Jehová de los ejércitos, el cielo tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Glorifícate, Señor, y respalda en esta mañana tu santa palabra una vez más, para que aquel y aquella que todavía, Jehová, no te sirve en espíritu y en verdad, hoy sea el día del compromiso serio y de corazón. Para que el que todavía, Padre Santo, no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, hoy sea el día de su decisión, Padre Santo, Jehová, trascendental de su vida. Y todo esto, Jehová, te lo pedimos en el nombre maravilloso y puro de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La gloria es para ti. Amén, amén. Dios te bendiga, amado hermano y amigo que nos escucha. Y Dios te guarde. Que el Señor te bendiga más.